Hoy vamos a hablar del milagro de Jesús con un sordomudo, o un sordo tartamudo técnicamente. Después del milagro que Jesús hace en Sidón, con esa mujer sirofenicia que pide que su hija sea liberada a distancia, vemos que el Evangelio de Marcos continúa, solo el Evangelio de Marcos, a diferencia del de Mateo, continúa con un milagro posterior. Como contexto, vamos a Marcos 7:31, que es justo el versículo después de terminar el relato de la sirofenicia. Dice Marcos 7:31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Es decir, en la visita de Jesús a Tiro y Sidón, en los evangelios, solamente se nos relata el encuentro que Jesús tuvo con la sirofenicia. No se nos dice nada más expresamente de lo que Jesús hizo allí. Probablemente predicó, probablemente sanó más enfermos, pero no se nos detalla en los evangelios. Lo que sí sabemos es que en Sidón específicamente Jesús tuvo un encuentro con esa mujer sirofenicia, lo que nos demuestra que por lo tanto Jesús tenía un motivo o causa de ir a aquel lugar, un lugar lleno de gentiles. Y como vimos la semana pasada, era anunciar a sus discípulos y a todos nosotros que la salvación también alcanzaría a los gentiles, a los que no eran judíos. Ahora Marcos nos detalla un circuito que Jesús hace de predicaciones como era habitual en su ministerio. Jesús comienza en Galilea, va al noroeste a Tiro y Sidón, va al este a Decápolis y vuelve al mar de Galilea haciendo un círculo o un circuito completo de predicaciones. Sabiendo este contexto, vamos ahora a la lectura del texto bíblico en Marcos 7, 32 al 37. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos con la interpretación bíblica del texto. Primera sección podría ser, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, estos detalles sobre sanidades de Jesús tan específicos de lo que ocurrió, cómo ocurrió y cuál era la dolencia, nos muestran muy probablemente que aunque el autor del Evangelio fuese Marcos, el testimonio que está redactando Marcos no es suyo propio, sino más bien de un apóstol o un discípulo de los 12 cercano al ministerio de Jesús. Son muchos los eruditos, desde los padres de la Iglesia hasta la actualidad, que concluyen que el relato que Marcos escribe en su Evangelio es el relato testimonio del apóstol Pedro. Argumentos a favor de esta posibilidad sería, en primer lugar, que Pedro y Marcos compartieron ministerio durante varios años. De hecho, Pedro llama a Marcos su hijo espiritual, 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El segundo motivo es que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse de los 4, y parece evidente que todo lo que está describiendo el Evangelio es necesariamente por un testigo presencial de lo ocurrido. Sabemos que Marcos era joven y que comenzó su ministerio y desarrollo ministerial después de la ascensión de Cristo. Sin embargo, él relata en el Evangelio cosas que sucedieron antes de la ascensión de Cristo, lo que nos lleva a concluir que muy probablemente fuese el testimonio de un apóstol cercano, y como hemos visto, el más cercano a Marcos era el apóstol Pedro. ¿Qué características tiene el Evangelio de Marcos? Usted podría estar interesado en este sentido cuando lee el Evangelio de Marcos. Mire, es el evangelio más corto de los 4 evangelios, el más corto. Es un evangelio de acción y con un vocabulario ágil, va siempre a la acción, es muy dinámico Marcos. Además, se centra en Jesús como un Mesías de acción. No detalla tanto las enseñanzas como maestro, sino las obras y actos sobrenaturales que Jesús hacía con la gente que se acercaba a él. También nos presenta el dolor físico y humano que Jesús tuvo que afrontar en la cruz del Calvario. Además, el Evangelio de Marcos, como ocurre en este pasaje sobre una sanidad particular de Jesús, tiene detalles muy específicos sobre cómo Jesús sanaba o operaba el don de sanidades en Jesús, lo que nos demuestra que muy probablemente quien daba testimonio de estos milagros fuese alguien que también tuvo un don de sanidades, en este caso el apóstol Pedro.
En este milagro se nos describe a un grupo de personas que acercan a un hombre sordo y tartamudo a Jesús y que le dicen que le ponga la mano encima. Estuve investigando cuál es la dolencia de alguien sordomudo, porque a veces no sabemos específicamente a qué se refiere la medicina cuando habla de alguien sordomudo. Mire, una persona considerada sordomuda puede ser dos opciones. La primera, que sea una persona que no tiene facultad ni para oír ni para hablar. Sordo y mudo literalmente. No es capaz ni de escuchar ni de hablar palabras. Tiene un problema en sus oídos y en sus cuerdas vocales. La segunda opción es que sea una persona sorda de nacimiento que como nunca ha podido escuchar ningún sonido, no sea capaz de articular correctamente ningún tipo de palabra, puesto que al no tener oído desde nacimiento, no le permite hablar con claridad y no sabe cómo expresarse, ¿sí? Aquí tenemos un caso intermedio, porque por un lado, este hombre es sordo, claramente, pero por el otro sí puede hablar. El problema es que lo hace mal. No es capaz de desarrollar palabras de forma clara o entendibles porque tiene algún tipo de dificultad en su lengua que se le traba y le impide expresarse con claridad. Esta gente trae a Jesús, este enfermo, y espera que Jesús sana al enfermo imponiendo sus manos sobre él. Dice literalmente, esperaban que Jesús impusiese sus manos sobre el enfermo. Como hemos dicho en varias ocasiones, la fama de sanador de Jesús era evidente en su ministerio. La gente ya asumía que por el mero hecho de entrar en contacto físico con Jesús, sería posible ser sano de cualquier dolencia. Y por eso, cualquier persona que tuviese en su entorno algún enfermo o persona con algún tipo de debilidad física, la llevaba delante de Jesús para ver si esa persona podía ser sana de parte de Jesús. Dice el texto que ellos le ruegan que le imponga las manos. Esto nos muestra que ellos no pueden obligar a Jesús a hacerlo, sino que ruegan que Jesús lo haga. Hermanos, Dios obra como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Dios obra como Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Los seres humanos podemos rogar a Dios, incluso pedir a Dios que haga algo en base a lo que nosotros creemos que sería lo que se debe hacer, pero Dios es el que obra como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Dios obra de forma particular en vidas particulares y de forma diferente en vidas diferentes. Dios es un Dios personal. Dios tiene sus propios planes y su propia voluntad. Jesús a veces sanaba a distancia, Jesús a veces iba a la casa del enfermo, Jesús a veces imponía manos, Jesús a veces daba una orden verbal y se producía la sanidad, Jesús a veces no sanaba a la persona. Podríamos decir que en cada ocasión del ministerio de Jesús, Jesús decidía hacer y qué no hacer en cada momento particular. Que no se puede hacer una norma general, sino que tenemos que esperar qué es lo que Jesús quiere o no quiere hacer en cada asunto particular. Mira, hay un ejemplo maravilloso en el Antiguo Testamento de Eliseo y Naamán el sirio. Naamán, este general sirio, tenía lepra, ¿sí? Y una de sus siervas, que era judía, le dice que hay un profeta en el norte, en Israel, Eliseo, que puede sanarlo de la lepra. Así que Naamán acude en audiencia para ver a Eliseo. Y Naamán espera que el profeta salga de su casa, haga algún acto pomposo, dramático, y que él sea sano al instante de la lepra. Pero fíjense qué hace Eliseo con Naamán. Segunda de Reyes 5, 9 al 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Allí está el general sirio esperando algún tipo de audiencia especial. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán se había hecho una historia de cómo debía ser el sano de la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué está haciendo Dios con Naamán el sirio, que está pidiendo sanidad por su lepra por medio de este trato de Eliseo para con él? En primer lugar, Dios le está demostrando a Naamán que su principal problema no es la lepra, sino su orgullo. Naamán va a tener que escoger en si es más importante para el ser general y un orgulloso sirio
o ser sano de la lepra. Una de las dos no puede prevalecer. Lo segundo que Dios también le está enseñando a Naamán es que a los dioses falsos se les puede exigir y pedir cómo uno quiere que ese Dios obre. Porque es un ídolo que tiene ojos pero no ve, oídos pero no oye y boca pero no habla. Sin embargo, al Dios Santo, al único y verdadero Dios, se le ruega por misericordia y se espera que Él responda a su manera y en su voluntad. Eso también lo tenía que aprender Naamán. Dicho de otra forma, con Dios o es a la manera de Dios o no hay otra manera. Dios hace su voluntad y cumple su voluntad. El asunto es si yo estoy dispuesto a asumir que eso siempre será así y que la voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable, aunque yo no siempre la entienda en ese momento. Esta gente le ruega a Jesús que le imponga las manos al enfermo para que sea sano. ¿Qué hará Jesús? ¿Lo hará como ellos quieren o lo hará de una forma diferente como Él quiere? Segunda sección. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, éfata, es decir, sea abierto. Jesús quiere sanar a este hombre, pero lo va a hacer de una forma bastante diferente y particular en el relato del Evangelio. Y Jesús hace una secuencia muy interesante aquí que debemos anotar en esta mañana. Se nos detalla muy bien cómo es el corazón de Jesús cuando está tratando a una persona con una dolencia o problema particular. Tome nota porque los pasos de Jesús deberían ser impuestos para nosotros cuando queremos, de parte de Dios, ayudar a alguien con problemas. Primer paso. Lo primero que Jesús hace es tomar al enfermo y llevarlo aparte. Es decir, toma al individuo y se queda a solas con él. Nuestra relación con Dios es personal e individual. Esto no implica que seamos cuerpo de Cristo. Hay una unión mística de Cristo para con su iglesia, con su cuerpo. Y somos cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo está compuesto de cada una de sus partes y miembros en particular. Y cada miembro, cada individuo, cada persona estamos unidos, subordinados y dependientes de la cabeza que es Cristo. Es decir, yo no puedo vivir mi relación con Dios por medio de nadie más que de Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es en Cristo y por Cristo que yo tengo una relación con Dios. No por la Virgen María, ni por un pastor de una iglesia local, ni por un familiar que me acercó a la iglesia, solo Cristo. Si no es en Cristo, no hay acceso a la comunión con Dios ni restauración de nuestra relación con Dios. Jesús toma a este hombre de medio de la gente y lo pone aparte, lo separa. Lo que Jesús va a hacer a este hombre lo va a hacer de forma personal, individual con él, cara a cara. Este hombre enfermo es una persona con una dolencia personal, con una circunstancia personal, con un problema personal y con una vida personal y propia. Jesús no lo trata como un número más, ni como un enfermo cualquiera, sino como un individuo, como una persona. Se toma tiempo con él y decide dedicarle toda su atención. ¿Nunca has ido a un médico, a tu médico de cabecera, que te llaman y te dicen por el nombre, David Gómez, pase usted a la cita? Y usted sabe perfectamente que ese hombre ha leído en un papel mi nombre porque no lo sabe. ¿Nunca tiene la sensación extraña de que esa persona está utilizando su nombre pero no le conoce de nada? Así no es como obra Dios. Así obramos los seres humanos. Vivimos en una sociedad impersonal, distante e indiferente. Pero Dios no es así con las personas que Él ha creado. Así como Dios es grande, eterno, todopoderoso, inalcanzable en sabiduría y en potencia, Dios también es cercano, comprometido, atento, hasta tal grado y forma que aun los pelos de nuestra cabeza los tiene contados. Segundo paso, Jesús pone los dedos en los oídos del enfermo. Entra en contacto directo con su dolencia, con su problema, lo que demuestra que Jesús sabe perfectamente cuál es el problema principal que tiene este hombre. No funcionan sus oídos. Jesús sabe cuál es el problema por el que estás pasando hoy. Jesús lo sabe perfectamente. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que me está alejando de Él.
lo que está haciendo daño a mi propia vida y a mi comunión con Dios. Dios lo sabe. La pregunta es si estamos dispuestos a que Dios intervenga en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a que Dios meta los dedos en nuestros oídos para sanarlos? ¿En nuestro corazón para restaurarlo? ¿En nuestra vida para transformarla? Tercer paso, Jesús escupe, probablemente en sus propios dedos, y los mete en la lengua de este hombre. Jesús no solamente sabe cuál es el problema principal de este hombre, sino también los problemas secundarios. Quiere atajar todos los problemas de golpe. Jesús quiere una sanidad integral para este hombre, una restauración total. Quiere dejarlo como nuevo. Cuando Dios obra en nuestras vidas, lo hace de forma total e integral. Dios no toma un pequeño apartado de mi vida, Dios toma toda mi vida y la transforma para su gloria. Hay gente que después de muchos años en una iglesia, como creyente o asistente a una iglesia, dice, yo siempre he sido así. Déjame decirte, Dios quiere obrar en tu vida para que cada día de tu vida puedas decir, yo nunca he sido así. Dios me cambió. ¿Sí? Es totalmente contrario. Si yo soy el mismo que hace 10 años, algo estoy haciendo mal en mi comunión con Dios. Dios quiere transformar mi vida para que pueda decir, yo nunca fui así. Yo no soy el de ayer y no espero ser el de mañana, yo espero que Dios siga obrando en mi vida. Manos en los oídos, manos en la boca. ¿Cómo podríamos aplicar esto en nuestras vidas hoy? Manos en los oídos para que podamos escuchar la palabra de Dios. Manos en nuestra boca para que podamos hablar la palabra de Dios. Todos nuestros sentidos deben estar entregados y despiertos a la voluntad de Dios. Y quiero detenerme aquí un instante porque considero esto importante. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que hablas? Vivimos en un mundo audiovisual. Todo nos entra por los ojos y por los oídos. Todo es sensitivo, es como un festival a nuestros sentidos. Desde la comida hasta el cine, todo está pensado para nuestros sentidos, para hacerlos satisfacer y sentir. Bien, piensa la siguiente lógica. Todos afirmaríamos que a lo que dedicamos tiempo e interés en nuestras vidas es en lo que más pensamos diariamente, ¿verdad? Cuanto más tiempo dedico a una cosa, más tiempo pienso en ella porque le estoy dedicando tiempo. Por ejemplo, la gente piensa en su trabajo porque habitualmente trabaja 8 horas al día. Por lo tanto, una tercera parte de su día está pensando en el trabajo y después sigue pensando en él porque dedica mucho tiempo. La gente piensa en sus hobbies porque dedica su tiempo libre a los hobbies. La gente piensa en política si escucha y mira política. La gente piensa en deportes si escucha y mira deportes. La gente piensa en cine si escucha y mira cine. La gente piensa en su viaje porque está planificando un viaje. La gente piensa en su enfermedad si está enferma, ¿verdad? Dedicamos tiempo y por lo tanto nuestro pensamiento está dirigido a eso que dedicamos tiempo. Bien, bajo esa lógica, podríamos afirmar entonces que si yo escucho y veo pecado, entonces pensaré en pecar, ¿verdad? Y aquí está el asunto. ¿Qué es lo que entra en mi mente por mis ojos y por mis oídos? ¿A quién he entregado yo mis ojos y mis oídos? Leonard Ravenhill, un ministerio fabuloso del siglo XX, dijo el siglo pasado en una predicación pública: habrá una generación de creyentes que entenderán que ver televisión es pecado. Le hago una pregunta. Si yo veo y escucho practicar un pecado contra Dios, aunque no sea yo el que lo haga, aunque no esté participando de ese pecado, aunque sea por medio de una pantalla o de una canción o de un teléfono móvil, ¿eso me hace partícipe o cómplice de ese pecado? Alguno dirá, bueno, pero es que no es real. Es una producción audiovisual, eso no está pasando realmente, es ciencia ficción, eso no está pasando, simplemente es ficción. Bueno, los expertos dicen que un niño hasta los 9 años no sabe distinguir entre ficción y realidad de lo que ve en una pantalla. Los adultos se supone que sabemos distinguir entre ficción y realidad. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo evito yo que esas imágenes y esas palabras no se queden en mi memoria y en mi mente? ¿Cómo evito yo que esas imágenes y esas palabras
por mucha ficción que tengan, no me inciten o me tienten a pecar de maneras que yo ni siquiera conocía hasta que lo vi y lo escuché. Mire, con todo, ¿por qué yo, hijo del Dios Altísimo, querría ver algún tipo de pecado, aunque sea una ficción? ¿Acaso no tengo suficiente con vivir en un mundo ya lleno de pecado? Una cosa es vivir en medio de un mundo caído, tener que estar en un supermercado y escuchar una barbaridad o una blasfemia contra Dios, tener que ver todos los días la falta de temor de Dios que tienen las personas. Una cosa es que el pecado se esté manifestando de toda forma posible a mi alrededor en un mundo en el que yo vivo. Una pirámide de arriba abajo de toda la sociedad afectada, infectada, colegios, institutos, calles, estamentos públicos, toda la sociedad. Pero otra cosa es que a mí no me parezca suficiente con eso para que cuando yo llego a mi casa no tengo nada mejor que hacer que llenarme de esa misma basura en mi propio hogar. Por medio de una pantalla, aunque sea. Ravenhill tenía razón. Y no se lo digo aquí como una imposición moral, sino como una reflexión personal. ¿Cuántas horas de mi vida he dedicado a la basura? Muchas. ¿Hasta qué punto de mi vida cristiana debo seguir intoxicado de basura y no darme cuenta? Dicho de otra manera, el hogar de muchos creyentes hoy parece la casa de alguien con síndrome de Diógenes espiritual. Y se lo digo por propia experiencia. Es tiempo de coger la bolsa de basura y limpiar nuestros hogares de toda esa porquería espiritual. Que Dios nos habla a cada uno en nuestra propia conciencia y que cada uno obre como corresponda. Pero debemos limpiar nuestros oídos y nuestros ojos, también en el siglo XXI. Dios también tiene que meter mano aquí, aquí y aquí. Jesús también quiere sanarnos a nosotros de ese problema. Cuarta sección. Jesús mira al cielo. ¿Qué significa esta mirada de Jesús al cielo en medio de esta sanidad? ¿Cuánto puede expresar el Hijo de Dios en la tierra mirando al cielo? Todo lo que Jesús nos enseña con una mirada al cielo. Primero, Jesús al mirar al cielo nos recuerda que Él, Jesús, venía del cielo. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Segundo, que su Padre en los cielos lo había enviado a la tierra con un propósito. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Tercero, que Jesús venía a hacer la voluntad del que lo envió, su Padre en los cielos, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siguiente, que Jesús estaba en plena armonía y comunión con el Padre, Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Que el Padre validaba, confirmaba y tenía complacencia en el ministerio de Jesús, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Que todo don y regalo perfecto para el hombre proviene del Dios, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y que Dios hace su voluntad así en el cielo como en la tierra, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántas cosas está diciendo Jesús con una simple mirada al cielo, verdad? Pura doctrina. Quinto paso y último. Jesús suspira, gime, dice la Reina Valera, éfata, sea abierto. Es interesante que el Evangelio de Marcos tome el término en el arameo original. Sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero en la época de Jesús y tiempo de Jesús, en Judea y Galilea hablaban arameo. Y Jesús dijo, éfata, sé abierto. Es decir, una vez que Jesús tiene confirmación de parte del Padre de cuál es la voluntad para con ese enfermo, Jesús ejecuta esa voluntad del Padre aquí en la tierra. Creemos en un solo Dios, un único Dios en Trinidad,
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay división ni competencia entre la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que hay una relación y comunión indivisible. Un mismo Dios en sustancia o esencia, distinto en subsistencia o persona. El Padre ordena, el Hijo ejecuta, el Espíritu Santo administra. El Padre lo ordena, el Hijo lo ejecuta, el Espíritu Santo lo administra. Así es como el Dios Trino hace su voluntad. El Padre lo ordena, el Hijo lo ejecuta, el Espíritu Santo administra la victoria y obra obtenida por el Hijo. Jesús está ejecutando, realizando, obrando la voluntad del Padre en los cielos cuando dice, sea abierto. ¿Qué podemos aprender aquí? Bueno, cuando vamos a realizar una acción, cuando vamos a decir algo, miramos al cielo para saber si es la voluntad de Dios. O lo hacemos antes y después preguntamos a Dios si era su voluntad. El orden es al revés. Jesús mira primero al cielo y después ejecuta la voluntad de Dios. Tercera sección. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. En ese mismo instante, en cuanto Jesús pronuncia la orden, algo sucede en el enfermo. Sus oídos ahora oyen y su lengua ahora puede hablar de forma correcta. ¡Qué experiencia tan extraordinaria! Ser sano al mismo tiempo de los oídos y de la lengua, ¿verdad? Los oídos y lengua de este hombre obedecen la orden de Jesús y empiezan a funcionar de forma correcta. Ha sido restaurado a su condición natural. Puede oír y puede hablar. Cuarta sección. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Esta sección es muy interesante, porque aunque ahora este hombre puede oír y ahora puede hablar, no le sirvió de mucho para obedecer lo que Jesús le dijo que tenía que hacer, ¿verdad? Ni él ni los que estaban junto a él. Y este es el punto, ¿verdad? Que Dios me muestre o me revele su voluntad, la voluntad revelada de Dios, no siempre implica que nosotros la hagamos y la obedezcamos, ¿verdad? ¿Cuál será nuestra excusa entonces? Si Dios me dice lo que tengo que hacer y no lo hago, ¿cuál sería mi posible excusa? Ninguna. Cuanto más les mandaba que hiciesen algo, menos ellos estaban dispuestos a hacerlo y lo hacían. Por eso es tan importante reconocer a Jesucristo como Salvador, pero también como Señor. ¿De qué nos sirve esperar y confiar que Dios haga lo que nosotros esperamos, pero nunca estar dispuestos a que nosotros hagamos lo que Él espera que nosotros hagamos? Dicho de otra forma, le hago una pregunta. ¿Usted qué preferiría? ¿Hacer lo que Dios quiere o que Dios haga lo que usted quiere? ¿Qué es para usted más importante? ¿Hacer lo que Dios quiere o que Dios haga lo que usted quiere? Nunca desee que Dios haga lo que usted quiere. Desee siempre hacer lo que Dios quiere. Si yo deseo que Dios haga mi voluntad en lugar de la suya, entonces me echo un ídolo al que llamo Dios. El que desea que Dios haga su voluntad piensa como un hijo. El que desea que Dios haga su voluntad piensa como un bastardo. La palabra de Dios me enseña a orar siempre para que Dios haga su voluntad en mí y en los demás. Los creyentes no oramos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Los creyentes oramos a Dios para que Él nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Y claro que pedimos, que clamamos y que rogamos a Dios en nuestras vidas por ayuda, por auxilio, por consejo, por el favor de Dios, por la exhortación. Claro que sí, yo no estoy negando eso. Pero la actitud nunca es ordenar a Dios lo que tiene que hacer, sino más bien suplicar a Dios, si es su voluntad, que Él lo conceda. Esa es la actitud correcta delante de Dios. Mire, Ana oró a Dios con fervor y angustia para tener un hijo. Y Dios contestó a Ana con un hijo, Samuel, porque era la voluntad de Dios que Samuel fuese el nuevo juez de Israel y el nuevo profeta de Israel, porque la casa de Elí estaba juzgada por Dios. Samuel ya estaba en los planes de Dios. Ana simplemente, con su actitud de oración y ruego, se alineó en la voluntad de Dios y Dios respondió a Ana. Salmos 123, 2. He aquí,
como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Quinta sección. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. De alguna forma Marcos quiere suavizar un poco el desenlace de la historia. El motivo de que estas personas fuesen incapaces de obedecer la orden de Jesús es que el asombro de lo que Jesús hacía, la maravilla de cómo Jesús obraba sanando a todo tipo de personas, los llevaba a ser incapaces de estar callados. Querían contarlo. Mira lo que pasó, mira cómo hizo, y escupió y puso los dedos sobre los oídos y fue sano y pudo hablar por primera vez. La gente veía obrar a Jesús y la conclusión era, cuando lo veían obrar, todo lo hace bien. Sin embargo, una vez más el Evangelio nos muestra unas sensaciones encontradas. Jesús no quería que su fama en su ministerio se basase como un sanador o taumaturgo. Su misión no era sanar a personas físicamente, sino salvarlas del pecado. Sin embargo, la gente parecía solamente enfocarse en las sanidades y milagros de Jesús, en lugar de entender que esos milagros y sanidades revelaban su identidad, que era el Mesías. Aplicación. Quisiera quedarme con esta frase. Bien lo ha hecho todo. Considero que es una de las frases más importantes del Evangelio de Marcos. Jesús, el hombre perfecto, sin errores, sin fallos, todo lo que Jesús hace, lo hace bien. No importa lo difícil que sea de hacer. No importa cuántas veces lo haga. Jesús todo lo hace bien, completo y perfecto. Cuando Cristo nació en Belén, en un pesebre, lo hizo bien. Cuando Cristo habitó entre nosotros, aun siendo un niño, lo hizo bien. Cuando Cristo se quedó en Jerusalén, como un adolescente, enseñando a los maestros de la ley allí en el templo, lo hizo bien. Cuando Cristo se sujetó a la autoridad de María y de José, con 12 años, lo hizo bien. Cuando Cristo aprendió el oficio de carpintero, lo hizo bien. Cuando Cristo se presentó ante Juan el Bautista para ser bautizado e iniciar su ministerio público, lo hizo bien. Cuando Cristo fue tentado en el desierto por Satanás, lo hizo bien. Cuando Cristo escogió a sus 12 discípulos, lo hizo bien. Cuando Cristo cumplió todas las profecías mesiánicas que se debían cumplir en su primera venida, lo hizo bien. Cada enseñanza, cada milagro, cada palabra, cada respuesta, cada silencio, cada mirada, cada pisada, cada bocanada de aire, cada pensamiento, cada oración al Padre, cada amonestación a los religiosos, cada pecado perdonado, lo hizo bien. Cuando Cristo fue colgado en un madero en sustitución por nosotros pecadores, lo hizo bien. Cuando Cristo fue propiciación por nuestros pecados, aplacando la ira de Dios, lo hizo bien. Cuando Cristo fue expiación para limpiar nuestras transgresiones delante de Dios y borrar nuestra culpa, lo hizo bien. Cuando Cristo fue redención, siendo justo pago por nosotros ante la justicia de Dios, lo hizo bien. Cuando Cristo nos reconcilió con Dios, nos acercó a Dios, siendo rasgado su cuerpo y su sangre vertida por nosotros como sacrificio santo, puro y sin mancha, una vez y para siempre, lo hizo bien. Cuando Cristo resucitó al tercer día, lo hizo bien. Cuando Jesús ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo para que fuese derramado sobre su iglesia, lo hizo bien. Cuando Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre de los cielos, hoy lo hace bien. Y cuando Cristo regrese por su iglesia y juzgue este mundo con voz de mando y con trompeta de Dios, lo hará bien. Porque todo, Cristo lo hace bien. Aleluya, todo lo hace bien. El hombre perfecto, el santo, el impecable, el ungido de Dios, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, la sabiduría de Dios, el Verbo encarnado, el ángel de Jehová, el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo del Dios Altísimo, todo lo ha hecho bien.
Jesús hace a los sordos oír, a los ciegos ver, a los cojos andar, a los muertos vivir, a los perezosos trabajar, a los altivos humillarse, a los charlatanes callarse, a los necios aprender, a los pecadores arrepentirse, a los demonios temblar, a los ángeles adorar y a su Padre que está en los cielos complacerse de él, porque todo lo ha hecho bien. Cristo es nuestro ejemplo, nuestro referente, nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro maestro, nuestro rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro intercesor, nuestro mediador, porque todo lo hace bien. Dicho de otra forma, Dios no envió a un ángel, ni a un libertador político, ni a un salvador temporal. Dios envió a su santo Hijo para garantizarse que lo que había ordenado para salvar a su pueblo se hiciese bien, sin margen de error y sin fallo alguno. Lo hizo bien. Jesús no vino al mundo para dar una posibilidad de ser salvos y de resistir o no la gracia, no. Jesús vino al mundo a salvar a una multitud incontable de toda lengua, tribu y nación, con nombres y apellidos reales para ser salvos de la condenación eterna. Jesús vino al mundo para hacer todo lo necesario por su pueblo y por su iglesia, para que un día nos presentemos justificados, adoptados, santificados y glorificados, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Si algo nos revela el Evangelio de Jesucristo y la persona del Hijo, es que lo que Jesús hace lo hace bien. Es eficaz, es completo y no deja ningún cabo suelto. Cuando Jesús dijo que las ovejas que el Padre le da, nadie las arrebataría de su mano, no era un farol. Juan 10, 26 al 28. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni lobos rapaces, ni leones rugientes, ni falsos maestros, ni Satanás, ni el mundo, nada lo arrebatará de su mano. Y si alguno objetase y dijere, bueno, pero ¿y si es la oveja que voluntariamente se escapa de su mano? Entonces yo respondo, ¿qué clase de oveja es esa? ¿No será más bien una cabra? Jesús afirma que sus ovejas oyen su voz y le siguen. El único motivo por el que una oveja de Cristo no siga a Cristo y persevere es porque no es oveja entonces. No hay nada más reconfortante para el alma abatida y para los sufrimientos que nos toca vivir en esta vida aquí en la tierra que saberse hijo de Dios, oveja del buen pastor. Eso es lo que trae consuelo a nuestra alma. Si Cristo dio su vida por mí, si Él vertió su sangre por mí, si fue molido por mí, si fue mi pecado para que yo fuese su justicia, entonces voy a perseverar, voy a caminar, voy a glorificar a Dios cada día de mi vida, porque nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque todo lo ha hecho bien. Tú y yo rara vez hacemos algo bien. Pero Jesús todo lo hace bien. Quizás estás triste en esta mañana o desenfocado de tu caminar cristiano. Las pruebas son duras, ¿verdad? Los golpes son bajos, las puñaladas por la espalda, los dardos envenenados, la carrera larga, la mochila pesada y el arado a veces duelen las manos, ¿verdad? Bueno, manada pequeña. Déjame que te diga, Iglesia Milladoiro, que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta que Él regrese, porque todo lo ha hecho bien. Mirar al frente y espada en la mano. Cristo te convoca a la guerra, no con carne y sangre, pero te convoca a la guerra. Mira, delante de Dios, de rodillas y humilde siempre. Delante de este mundo, de Satanás y del pecado, firme y en guerra siempre. Dios no da por perdido a ninguno de sus hijos. Cristo no da por perdida a ninguna de sus ovejas. Por eso, si le falta una, va por ella y la junta con las 99. Por tanto, si Dios no te da por perdido, entonces yo tampoco. Si necesitas consejería pastoral, nuestra puerta está abierta.
Si necesitas oración por tu vida, nuestras rodillas están preparadas. Si necesitas conocer más de la palabra de Dios, nuestro tiempo está disponible. Si necesitas dejar atrás pecado en tu vida, aquí estamos para ayudarte. Soy pastor de esta congregación para glorificar a Dios y para ayudar tanto a los peregrinos del camino angosto y a aquellos que quieren comenzar el camino angosto y peregrinarlo también. Mire, el lema de los valdenses, los pobres de Lyon. Esta gente fue perseguida por la Iglesia Católica en el siglo XII, en la zona de Francia. Su lema era Lux lucet in tenebris, la luz brilla en las tinieblas, Juan 1:5. De eso se trata, querida Iglesia, de que brillemos en las tinieblas. La luz se necesita en las tinieblas. ¿Qué tiempo es el que vivimos? Hay mucha gente que empieza a preguntarse, ¿qué tiempo es el que nos ha tocado vivir como generación? Le diré que desde mi punto de vista vivimos el tiempo de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Mi pregunta es si alguien va a hacer lo que le parece bien a Dios. Es un tiempo de confusión, de fatiga, de oposición, de inestabilidad. Un tiempo que pareciera que algo terrible puede suceder en cualquier momento y cambiarlo absolutamente todo, ¿verdad? Ese es el tiempo que estamos viviendo desde mi punto de vista. Algunos siguen esperando que la cosa vaya mejor. Pero déjame que te diga, de parte de Dios, que la cosa todavía puede ir aún peor. Y no pretendo ser fatalista ni ponerte nervioso en esta mañana. Quiero animarte y prepararte y exhortarte para lo que vendrá. Por eso, prepárate, defínete, aclárate, santifícate, Iglesia de Jesucristo. Porque fuimos llamados a brillar en medio de la oscuridad. Y se vienen tinieblas bien densas. Pero ahí es donde la Iglesia brilla más que nunca. Recuerda que en el día más oscuro de la historia de la humanidad, en el monte Gólgota, donde el olor a azufre y el olor a infierno se podía palpar en el ambiente, Cristo en una cruz brilló más que nunca para salvarnos a nosotros. La Iglesia de Jesucristo va a luchar, pelear y brillar para glorificar a Dios. Ese es nuestro llamamiento. A eso Dios nos llamó, a brillar en las tinieblas. ¿Querrás brillar en tu vida? Entonces, prepárate, santifícate. Estamos aquí para ayudarte en el nombre del Señor. No somos mejores que tú, pero estamos aquí para ayudarte. Y creemos que Dios está en este tiempo llamando a su pueblo y alertándole, porque creo y considero realmente que no estamos preparados, los creyentes del siglo XXI, para lo que se va a venir. Ahora, Dios nos advierte, Dios nos alerta, Dios nos dice, venga. ¿Querrás prepararte para Dios? ¿Querrás estar en el momento correcto, haciendo la voluntad de Dios, aunque sea difícil de entender hoy? Ponte de pie esta mañana.